Hola, buenos días. Mi nombre es Pedro Carrasco Pena, soy oficial del Cuerpo de Ingenieros de la Armada y en la actualidad estoy destinado en el Centro Universitario de la Defensa. El motivo de estar aquí presente es presentaros una comunicación que hemos realizado entre varios miembros del centro relacionado con la huella de carbono producida por los buques de guerra al que hemos aplicado los índices de la Organización Marítima Internacional para su análisis. La presentación se va a estructurar en 4 partes. Una primera introducción en la que hablaremos de estos elementos que la Organización Marítima Internacional ha ido añadiendo a lo largo del tiempo y presentaremos la motivación que nos ha llevado a hacer este análisis. Después un desarrollo donde explicamos cómo hemos hecho este trabajo y sobre qué nos hemos basado para terminar presentándoos los resultados de este estudio y sus conclusiones con la línea futura de investigación. El control de las emisiones desde la Organización Marítima Internacional no es de ahora. Es en el año 1997 cuando por primera vez la Organización Marítima Internacional comienza a hacer estudios de análisis de huella de carbono de los buques mercantes. En el año 98, tras el protocolo de Kioto, que consolida como una de sus máximas la existencia de un cambio climático o emergencia climática, como quieren llamar otros hoy en la actualidad, se elaboran políticas encaminadas a 3 elementos fundamentales: la concienciación de las sociedades, la implantación de sistemas de desarrollo sostenible y, evidentemente, por último, la necesidad de hacer un mayor cuidado medioambiental. Así pues, en el año 2011, la Organización Marítima Internacional publica los primeros indicadores del diseño, el EDI, el Índice de Diseño de Eficiencia Energética, acompañado de un sistema de gestión de flota que es el SEEMP, el SEEMP, y una herramienta de cálculo de huella de CO2 denominado Índice Operacional de Eficiencia Energética, el EEOI. Por su parte, la Unión Europea en el año 2015 emite el sistema de notificación y verificación para los buques mercantes que operan en sus puertos, tanto sean comunitarios como extranjeros, y que va encaminado a conocer cuáles son las cantidades de combustible consumido de cara a ver las huellas de carbono que se establecen dentro de sus zonas portuarias. En el año 2018 este sistema de notificación y verificación se hace obligatorio, al mismo tiempo que en el 2019 la Organización Marítima Internacional, a través de sus reuniones de control de la contaminación marítima, la número 70, hace obligatorio el sistema de comunicación de consumos a todos los buques de los países miembros. En el año 2023, a partir del 1 de enero próximo, la OMI emite un último indicador, que es el EXI, denominado así en relación con el de diseño, que va a ser un índice indicador de la eficiencia energética para los buques ya existentes. Así pues, en base a los 4 elementos normativos de cálculo, de control y de evaluación de la contaminación de la Organización Marítima Internacional, vamos a aplicarlos a buques de guerra. Evidentemente, es un elemento interesante de aplicación en la Armada porque la Armada opera un sinfín de buques que van desde los más grandes, como puede ser el LHD Juan Carlos I, hasta los más pequeños de menor porte, como puede ser el caso de los hidrógrafos. Todos ellos con múltiples funciones y dispares situaciones en las que se pueden encontrar y que sí tienen un denominador común. Todos ellos son consumidores de medios de energías no renovables, de combustibles fósiles. Así pues, desde la máxima de la utilización de esa normativa de la Organización Marítima Internacional, que no es obligatoria en realidad para los buques de guerra y por lo tanto tampoco para la Armada, lo que buscamos es poder establecer unos niveles de medición que nos permitan, a través de ellos, después poder implementar medidas de eficiencia energética que nos orienten a la reducción de los costes de operación con el consecuente reducción del coste de ciclo de vida del buque y, al mismo tiempo, al reducir las emisiones, poder reducir el impacto ambiental de las mismas. Evidentemente, ninguna de las medidas que se puedan tomar en eficiencia energética en un buque de guerra puede ir en contra de la eficacia ni del buque sistema ni de ninguno de los sistemas embarcados. De esta forma, la formulación empleada para el cálculo de estas huellas es la compuesta fundamentalmente por el índice de diseño, el índice de buque existente, el EXI, y el que tenemos en el centro sería
la herramienta de cálculo de la huella de carbono, el índice operacional de eficiencia energética. Fundamentalmente, el EDI lo que trata es una serie de implementar con la cuestión de los consumos, las emisiones que tenemos de la propulsión, las emisiones de los sistemas auxiliares, ver cómo podemos reducir ese elemento en el denominador para, al implementar medidas como la mejora de los motores generadores, la mejora de los procedimientos de operación, mejoras hidrodinámicas de la carena del buque o eficiencia o la mejora de la eficiencia del motor principal, fundamental, propulsor, que es el que en realidad más consumo tiene de todos estos elementos. Así pues, partiendo de esta máxima, la formulación EDI y EXI para el barco que vamos a analizar, el EDI es una simulación del diseño, se quedaría compuesta por el consumo específico de los motores principales y el consumo específico de la generación, partido por lo que denominamos la unidad de trabajo, que sería la capacidad por la velocidad de referencia del diseño. Hay que tener en cuenta que esto es una simulación de diseño y al mismo tiempo obtendríamos del enrocamiento el valor del EDI requerido. Por su parte, el EXI sería una evaluación del buque ya operando, queda de la misma forma, dado que el buque en principio no ha sido diseñado con parámetros de eficiencia energética y en absoluto ahora se le han implementado, después de los años de existencia que lleva en servicio, se le han implementado este tipo de mejoras. Entonces, estos dos elementos junto al EOI del que ya hemos hablado, la formulación de nuestro EXI quedaría como sigue. Es consumo específico del combustible para el motor principal, el consumo específico de combustible para la generación, multiplicado por las potencias, sumados dividido por la unidad de trabajo, que sería la velocidad de referencia de cada una de las navegaciones que vayamos a analizar, que veremos ahora, por la cifra de mérito, que sería el desplazamiento más el número de personal embarcado, para adaptarlo a nuestro tipo de buque. Esta formulación lo que busca no es más que determinar unos límites de control que la normativa va a exigir ir reduciendo a lo largo del tiempo. De hecho, bueno, ya estaríamos en la segunda fase, que quiere una reducción de cerca del 30% de las emisiones. El buque que hemos escogido es una fragata, puesto que las fragatas son buques vertebradores de las armadas de todo el mundo, fragatas, destructores, buques de escolta en general. Y no es menos el caso de la Armada Española. En los modos de funcionamiento hemos seleccionado el modo de crucero porque los buques de guerra operan en distintos modos, pero necesitamos tener unos datos de consumo que sean homogéneos y que sean consistentes. Entonces, por tanto, tenemos que reducirnos a un modo concreto de operación. Este modo concreto de operación ha sido el modo de crucero y se han determinado el uso de 14 navegaciones en distintas zonas del globo y en distintas condiciones ambientales y climáticas que nos han permitido elaborar una base de datos que podemos ver aquí de forma simplificada, en la cual vemos de izquierda a derecha el número de las navegaciones, los días de duración de cada una de ellas y luego los distintos consumos específicos y potencias de motores y diésel generadores, además de las distancias recorridas, las velocidades desarrolladas, tanto reales como las de diseño para el EDI y los distintos parámetros necesarios para calcular los valores del EDI y del EXI requerido que entran a jugar en la formulación en esta presentación. De esta forma, los datos tomados los podemos ver aquí representados. Este gráfico nos representa en abscisas los días y hemos ido dando un valor del EOI y del EXI, la huella de carbono y del valor del EXI, para cada uno de los días de navegación de esas 14 navegaciones. Vemos que fundamentalmente correlacionan la huella de carbono con el valor del EXI, evidentemente, dado que en ambos casos entran a jugar las distancias recorridas. Y esto nos ha favorecido el poder determinar después para cada una de las navegaciones en qué posición estamos, cómo están nuestros límites. Y así podemos ver en este gráfico, en los intervalos, vemos cómo el EDI y el EXI, los vemos en la línea continua y la línea discontinua. El EDI está un pelín por encima del EXI requerido, lo cual casa con lo que determina la normativa, y el EDI
calculado para nuestro diseño, vemos que está en la altura de 20, es el mismo para todos porque es un EDI de diseño, al que hay que contraponer el EXI obtenido de las distintas navegaciones. Vemos que en la gran mayoría de ellas está bastante próximo, en algunas se nos ha ido un poco, pues puede ser por múltiples razones, elementos que habría que relacionar, pero lo que sí tenemos evidenciado es que la distancia es un elemento fundamental en el cálculo del EXI requerido, obtenido, que nos puede servir muy bien en algún momento dado para hacer extrapolaciones y evaluaciones del posible consumo en navegaciones futuras. Y al mismo tiempo como un límite o un valor de control a partir del cual ver cómo se está comportando el buque en el futuro. De todas formas, la conclusión definitiva es que el buque analizado no cumple con los indicadores requeridos ni del EXI ni del EDI, y que este incumplimiento se debe tanto al diseño, porque evidentemente el diseño no se ha tenido en cuenta, como han evidenciado en el gráfico que podemos también ver reproducido otra vez aquí en la parte inferior derecha, como tampoco para el periodo de servicio del mismo. Esto nos lleva a considerar que una de las fundamentales acciones de mejora, de las más importantes, es el proceder a hacer una medición de todos los buques con esta formulación unificada, dado que esta formulación ha demostrado ser válida y útil para nuestro caso, de tal forma que esta formulación luego nos permita establecer un sistema de gestión de la flota, el famoso SIMP, tanto para los buques como para la flota en conjunto, de tal forma que este mismo sistema puede llevar implementado distintas opciones y medidas de mejora de la eficiencia energética de los buques. Medidas que, una vez tomadas, el mismo sistema nos permitirá hacer una comprobación efectiva de las medidas adoptadas utilizando la herramienta del índice operacional de eficiencia energética. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.